Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Amparo Errasti. Soy ginecóloga. Quiero hablar un poco sobre el problema que... Quiero hablar sobre lo que antes se llamaba síndrome de ovario poliquístico, que recientemente le cambiaron de nombre. Ahora se llama síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Realmente el nombre sí cambió mucho. Y en internet mucha gente me comentó que realmente a qué se debía este cambio y sobre todo me comentaron que si el tratamiento había cambiado. Realmente en sí no cambió nada más que el nombre. En sí el tratamiento se quedó igual, las opciones de tratamiento que tenemos son prácticamente las mismas y en sí todo lo que es lo que se llama la fisiopatología de la enfermedad, que es digamos, todo lo que desencadena este problema está igual. Lo que pasa es que todo esto ya se sabía desde antes y en realidad, pues no, o sea, el nombre no había cambiado, el nombre era el síndrome de ovario poliquístico. Y realmente a mí sí, yo realmente, o sea, sí me ha pasado mucho con las pacientes que a la hora de comentarles tienes el síndrome de ovario poliquístico, realmente lo que la persona piensa es tengo quistes, tengo unos quistes en el ovario, porque en realidad el nombre pues prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Y la realidad es que el problema no va totalmente por ahí. O sea, el problema sí involucra al ovario muchísimo, involucra la presencia de lo que se podrían llamar como quistes. Estos supuestos quistes, ¿qué son? En realidad los quistes que aparecen en el ovario son folículos. Digamos que el ovario de por sí, su forma normal es tener algunos poquitos de estos quistes, que en realidad son folículos, y adentro de cada una de estas bolsitas o quistes está un óvulo. Y en cada uno de estos supuestos quistes o folículos hay células que producen hormonas femeninas, producen los estrógenos y producen la progesterona. Entonces lo que sucede es que cuando tenemos muchos de estos folículos, se empieza a producir más hormonas de lo normal, que de ahí realmente viene, digamos que el fondo, el problema de fondo, que se están produciendo más hormonas de las que debería de haber. Y entonces esto ocasiona toda una serie de problemas que son hormonales. O sea, en realidad es un problema endocrinológico y también es un problema metabólico, porque el exceso de hormonas femeninas, que son principalmente los estrógenos y la progesterona, hacen que, digamos que estas hormonas salen a la sangre y algunas de ellas se empiezan a metabolizar hacia otro tipo de hormonas como los andrógenos. Los andrógenos son hormonas, digamos, derivadas de la testosterona, son las que normalmente, pues digamos que produce el hombre, pero las mujeres también tenemos andrógenos, pero en muchísimo menor cantidad. Los andrógenos que tenemos las mujeres principalmente se producen en la glándula suprarrenal y muy, muy poquito de las que digamos que sobran de la producción del ovario. Pero en este caso se empiezan a producir muchos andrógenos y eso empieza también a ocasionar que haya aumento de peso, que haya acné, que hayan muchos vellitos, que son uno de los principales síntomas. En la mujer empieza a haber aumento de peso, dificultad para adelgazar, empieza a haber vellitos que salen, digamos, como algunos pelitos por aquí o en la zona del abdomen. Hay muchas mujeres que de repente tienen mucho pelo, sobre todo alrededor del ombligo. En esta zona las mujeres no debemos de tener pelo, ni en la zona del ombligo, ni en la zona, digamos, como del vientre. Si empiezas a tener vellitos ahí en esa zona, eso ya no es normal. Digamos que puede ser a veces leve el problema. El otro problema, digamos que el otro síntoma grande del síndrome de ovario metabólico poliendocrino es lo que se llama la amenorrea. Esto significa que tu regla deja de venir.
¿Por qué? Pues porque como el ovario está produciendo exceso de hormonas, digamos que ya no está ovulando. Y estas hormonas alteran mucho todo el ciclo menstrual y entonces deja de haber ovulación y deja de venir tu regla. Empieza a haber muchas alteraciones de la regla que en algunos casos hay mujeres que de repente pueden pasar meses que ya no se presenta su regla. Y esto pues tiene también como consecuencia dificultad para embarazarse, principalmente porque si no viene tu regla, pues, y si no estás ovulando, pues es imposible que haya un embarazo. Se tiene que regularizar tu regla y se tiene que regularizar tus niveles hormonales. Y el otro, digamos que el otro dato para hacer el diagnóstico del síndrome de ovario metabólico poliendocrino, antes síndrome de ovario poliquístico, es precisamente la presencia de los quistes en el ultrasonido. Por eso es que se basaba muchísimo lo de los quistes para referirse a la enfermedad, pero eso como que, digamos que hacía que la gente se enfocara mucho en la presencia de los quistes. Y eso es solamente pues un hallazgo en el ultrasonido. En el ultrasonido sí se tienen que ver más o menos 12, una presencia de 12 a 14 quistes o folículos en el ovario que deben de ser pequeños, deben de ser unos folículos de menos de 9 milímetros. ¿Por qué? Porque si tienes un quiste grande de 4 centímetros, eso ya es otra cosa, ya no tiene nada que ver con el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, que en realidad también digamos que hay presencia de un problema metabólico que se puede ir agravando y que es la otra parte del problema que es muy importante solucionar y revertir porque son mujeres jóvenes que si empiezan a tener este tipo de alteraciones metabólicas como elevación de la insulina, pues pueden desarrollar la diabetes en un periodo de unos 10 a 15 años, que es algo muy grave. También se empiezan a subir el colesterol y los triglicéridos por la acción de las hormonas y esto pues también puede traer consecuencias graves a la larga. Si tienes alto el colesterol y los triglicéridos, se puede desarrollar la arteriosclerosis y el riesgo cardiovascular de un infarto o algún otro problema del corazón. Entonces es muy importante que si tienes alguno de esos síntomas, sobre todo el problema del hirsutismo, el problema de la amenorrea, o sea que no viene tu regla, el problema de que se está elevando tu insulina, acudas a consulta para que hagamos el diagnóstico e iniciar el tratamiento luego. Una parte muy importante del tratamiento es la dieta y el ejercicio, que la verdad sí es algo muy difícil, pero sí es muy importante iniciar una dieta. Lo ideal a veces es incluso consultar con un nutriólogo o una nutrióloga para que nos den una dieta bien, pues digamos que bien calibrada, porque lo ideal es que sea también una dieta baja en carbohidratos. Y por otro lado, se han hecho algunos estudios en donde se ha visto que si una persona empieza a hacer ejercicio diario, una mujer con diagnóstico de síndrome de ovario metabólico poliendocrino, y logra bajar de peso un 3% más o menos de su peso corporal, se empiezan a revertir los síntomas. Entonces esto nos da una idea de que esta parte del tratamiento, aparte de lo demás que se tiene que utilizar, es muy útil para lograr el objetivo, que tengas tu dieta y que empieces a hacer ejercicio diario, al menos una media hora, ejercicio ya sea cardiovascular o se prefiere de fuerza o combinarlo, pero diario, sí es muy importante. Yo soy la doctora Amparo Errasti. Déjenme en los comentarios qué tema quisieran que abordáramos para el próximo video.